La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Una de las ventajas que tiene la reclusión, o dicho en buen cristiano, una de las ventajas que tiene el estar preso es que le permite a uno, además si uno es alguien con el hábito de la lectura o de estudio, etcétera, le permite a uno una buena cantidad de tiempo o de horas al día o durante la semana a pensar en el futuro, cuando salga, pensar soy inocente, me tendrán que absolver o finalmente me tendría el juez que conoce mi causa, tendrá que absolverme, etc. Pero el hecho es el impulso, el estímulo que da la reclusión a pensar. Si estamos ante el caso de un delincuente reincidente, de alguien que, como decíamos en Lecumberri, es carne de presidio, bueno, pues es otro caso. Pero hay un buen porcentaje de quienes están en reclusión, que serían 230, 240 o 250 mil mexicanos, mayores de edad, por supuesto, no estoy hablando de los que están en lo que antes se llamaba tribunal para menores o tribunal de menores. Un buen porcentaje están recluidos por razones que van desde delitos menores, un robo pequeño, un daño en propiedad ajena, alguna disposición menor por alguna necesidad en la empresa donde trabajaban, etc. Y también un grupo que no diré que es muy grande, pero sí de personas inocentes que no deberían estar recluidos. Sin embargo, al margen pues de por qué llega uno ahí, hay tiempo para pensar. ¿A qué viene esta introducción un tanto tétrica, triste? A que este enclaustramiento como consecuencia de la pandemia que estamos enfrentando nos lleva también a esa posibilidad estimulante de pensar, no porque estamos aquí, al final de cuentas no tenemos nosotros responsabilidad alguna en esta pandemia, y creo que nadie en lo personal la tenga, de tal manera pues que cuando esté uno antes de dormirse o en los momentos en que no obstante la pequeñez de la vivienda donde vivimos o el departamento, se puede uno aislar en un determinado momento y puede uno pensar, echar a volar la imaginación, como se dice algunas veces. Y uno de los temas recurrentes en este enclaustramiento, he estado preguntándole a amigos por teléfono, oye, le digo, ¿y en qué has pensado? Y un buen porcentaje de las respuestas ha sido en el regreso a la normalidad. En algunos casos ha sido, no sé qué voy a hacer cuando regrese la normalidad. Tengo amigos que se dedican a la prestación independiente de un servicio, es decir, no son empleados por voluntad propia o porque así lo decidieron hace años, o porque llegó un momento en que por la edad los recortaron y entonces se han visto obligados a prestar un servicio ya de manera independiente y entregan la factura o el CFDI correspondiente. Entonces las preguntas van en ese sentido. ¿Cómo será mi reincorporación a la normalidad? ¿Tendré trabajo una vez que esto empiece a recuperar la normalidad, que las empresas comiencen otra vez a operar? Esa es una de las respuestas que encontré. Otras, en los casos de amigos que tienen hijos en los primeros años de educación superior o en los últimos de la preparatoria, del nivel medio superior, hay una gran preocupación
no tanto por el futuro de ellos en lo personal, sino en el futuro de los suyos, de los hijos. ¿Qué va a pasar, dice, con mis hijos? ¿Cómo van a estudiar? ¿Cómo se van a reincorporar? ¿Cómo voy a obtener el recurso que antes obtenía para sufragar los gastos menores, que libros, que ropa, que pasajes, que el gasto diario, que la torta, que comer fuera de casa? Es decir, ¿cómo le voy a hacer? Y la verdad es que yo me he hecho también preguntas similares, por razones de edad simplemente. La pregunta que brota es, ¿cómo va a ser mi reincorporación a la normalidad? ¿Podré seguir trabajando en lo mismo y de la misma forma? ¿Tendré quien me contrate en las nuevas condiciones de prudencia, de evitar? Yo suelo dar conferencias de cuando en cuando, pero ¿qué tal si estos grupos de 150, 200, 250 personas ya no podrían juntarse en un principio, por ejemplo? ¿Qué va a pasar si regresamos a la normalidad, pero la presencia del virus ahí está? Que haya que seguir con la sana distancia, con el cubrebocas, etc. Y la verdad no tengo respuestas claras. Por eso le hago esas preguntas a usted. ¿Ha pensado en el futuro? ¿Ha pensado cómo se reincorporará a la normalidad? ¿O es usted de los afortunados que tiene un empleo en el sector público y al margen de la incertidumbre de que le rebajan por aquí, le quitan el aguinaldo o lo que guste usted, pero de alguna manera se siente relativamente seguro, tranquilo, porque tendrá el servicio médico que ha tenido en los últimos años, el ISSSTE, con todas sus deficiencias y limitaciones, pero ahí está? Su empleo en una oficina gubernamental del sector público, sea en el orden local o en el orden estatal o federal. Pero en términos generales somos más los que no trabajamos en el sector público, de manera aplastante. En esas condiciones, pues, yo le vuelvo a preguntar, ¿ha pensado usted en el futuro inmediato, es decir, de aquí a 3, 4, 6 meses, de aquí a diciembre? ¿Ha pensado cómo irá a ser la Navidad de usted y la de los suyos? Me decía un amigo que ante la imposibilidad por su situación laboral, que ya la tiene, dice, pues en el caso allá no va a haber Santo Claus ni Reyes Magos. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Les voy a decir que los mató el coronavirus, dice. Es decir, de alguna manera todavía se tiene cierto ingenio para la tragedia. Sin embargo, creo que es una pregunta, a medida que nos vamos acercando a la fecha fatídica de recuperar la normalidad, debemos preguntarnos cómo nos vamos a incorporar a esa normalidad. ¿Será inmediata, como suele afirmar López, y en cosa de un mes, mes y medio ya estaremos otra vez creciendo? ¿O será, como dejan ver los grandes medios de influencia internacional en el área económico-financiera, como el Financial Times, el New York Times, el Wall Street? ¿Será una reincorporación difícil? ¿Batallaremos igual o más quizá que muchos países que hoy, por ejemplo en Europa, las preguntas son durísimas en torno al comienzo de la normalidad, entre comillas? En Estados Unidos ni se diga. Es decir, hay preguntas como esta: ¿cómo va ese país X, Y o Z a sufragar el servicio de la deuda que ha contratado para apoyar a millones de sus empleados y trabajadores, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con los primeros 6, 8, 10 o más meses en sectores como los servicios de hotelería, de restaurantes, turísticos, las aerolíneas, los cruceros por diversión, etcétera? Es decir,
no va a ser fácil el comienzo de otra vez construir una normalidad. Por eso yo le pediría a usted, sin que sea esto una tragedia, pero a medida, como decía, que nos vamos acercando a la normalidad, ¿por qué no pensarle, pues, no sé, de cuando en cuando, hoy, pasado mañana, la semana próxima, pensar en cómo va a ser la incorporación familiar a la normalidad? Si en un determinado momento no quiere comentarlo para no preocuparlos con sus hijos, platique con su esposa, o ahora pues por la situación que tenemos de matrimonios entre personas del mismo sexo, bueno, un varón platique con su pareja, otro varón, o a la inversa, una mujer platique con su pareja, que sería otra mujer. Es decir, ¿cómo va a darse esa reincorporación a las actividades productivas? ¿Qué va a pasar en aquellas áreas donde el presupuesto ha sido recortado brutalmente? Por ejemplo, en el apoyo a las actividades artísticas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con aquellos que se dedican a las actividades teatrales? Es decir, hay una serie de preguntas que, al margen de si estamos en una gran ciudad o en un área metropolitana tan grande como esta, o si estamos en ciudades intermedias como Culiacán, Hermosillo, Chihuahua, Mérida, Puebla, León, etcétera, Monterrey, ¿qué va a suceder en esas ciudades que no tienen la presencia, por ejemplo, del gobierno federal con miles y miles de empleos burocráticos? Por eso yo le pediría que, dentro de lo complejo de esta situación, se dé tiempo usted para que no lo agarre de sorpresa, o sin al menos tener el ánimo o la disposición de buscar nuevas rutas, nuevos caminos, para a la brevedad posible reincorporarse a la normalidad laboral. Platique con los suyos, platique con la esposa, con la compañera, con la novia, con el amigo, con el compadre. Platique. Si no puede hacerlo de manera presencial, bueno, por teléfono, está la computadora, está este medio del WhatsApp o los chats o lo que sea. Pero yo sí le suplico encarecidamente, piense, préstele atención a eso. No caigamos en esa en displicencia simplemente por temor. ¿Para qué pienso? Me decía un amigo, Ángel, ¿para qué pienso en eso si no tengo la solución a la mano? No, le digo, simplemente prepárate, posibilidades, caminos, a quién recurrirás, etcétera. No, dice, prefiero no pensarlo, me estoy dejando llevar. Esa es una actitud peligrosa. Le pido pues, dentro de todo lo malo, lo grave, lo difícil que tiene esta situación, piense en el futuro. Si no lo hace por usted, hágalo por los suyos, que ven en usted quizá el líder en esa familia. Usted no puede mostrar debilidad, flaqueza. Usted tiene que conducir a aquellos a los que confían en usted. No tienen a alguien más. Por eso pues le repito mi petición. Piense en cómo va a reincorporarse usted a la nueva normalidad. Le agradezco su atención para esta mañanera, que se sale un poco de los temas que día a día tratamos, pero creo que vale la pena comentar sobre ello. Muchas gracias y lo espero mañana jueves en este espacio que es de usted, La Mañanera de Ángel. Gracias.